Un tren de cercanías se lanza por una escalera mecánica en un aeropuerto. Una colisión a alta velocidad en Grecia se convierte en llamas. Y en Ohio, un descarrilamiento desata una bola de fuego tóxica sobre todo un pueblo. Estas no son escenas de película. Son desastres reales captados con un nivel de detalle estremecedor. Prepárate para presenciar las 25 colisiones y errores de trenes más grandes captados en cámara. Choque de tren insano. En Bihar, India, un hombre aprendió la lección por las malas y todo quedó grabado en cámara. Intentó cruzar a toda velocidad un paso a nivel después de que las barreras ya estaban bajadas. Sin dudar. Justo cuando llegó al centro de las vías, un tren de alta velocidad embistió su motocicleta, destrozándola al instante. Milagrosamente, sobrevivió. La colisión lo lanzó lejos del tren. Segundos, tal vez milisegundos, de ser arrastrado. Los testigos quedaron atónitos. Un hombre incluso corrió hacia el accidente, probablemente pensando que acababa de ver morir a alguien. Pero, de alguna manera, el motociclista se levantó, aturdido, sangrando, pero vivo. Fue llevado al hospital con heridas que no ponían en riesgo su vida. En línea, la reacción fue brutal. La gente lo criticó por ignorar reglas básicas de tránsito, llamándolo imprudente, no valiente. Sea lo que fuera, suerte, estupidez o una mala decisión en una fracción de segundo, ese tren no iba a detenerse. ¿Y las imágenes? Increíbles. El accidente de tren más mortal de Turquía. Lo que comenzó como una mañana rutinaria en Ankara terminó en desastre y no tenía por qué pasar. 13 de diciembre de 2018. Apenas pasadas las 6:30 am, un tren de pasajeros de alta velocidad partió de Ankara rumbo a Konya. Minutos después, chocó de frente contra una locomotora de mantenimiento cerca de la estación de Marsandis. El choque destrozó los vagones delanteros y derrumbó una pasarela peatonal. 9 personas murieron, incluyendo a 3 ingenieros. Casi 100 resultaron heridas, en su mayoría pasajeros que iban camino al trabajo. Los sobrevivientes describieron la escena como un caos. Ventanas rotas, humo, gritos y cuerpos lanzados de sus asientos. Y lo peor, no fue una falla mecánica. Fue error humano. Nunca se coordinaron las rutas. 2 trenes fueron enviados por la misma vía. Una comunicación fatal que jamás debió ocurrir. 3 trabajadores ferroviarios fueron arrestados y la indignación pública estalló. La gente exigía saber cómo pudo ocurrir semejante fallo en un sistema moderno de trenes de alta velocidad. No fue solo una tragedia. Expuso un sistema que avanza demasiado rápido como para ser seguro. Fallo con fertilizantes. El 17 de abril de 2024, un tren de carga que transportaba fertilizantes bielorrusos chocó contra una locomotora en uno de los apartaderos ferroviarios de Kazajistán. Y sí, fue un desastre. Hablamos de metal retorcido, vagones descarrilados y productos químicos esparcidos por todas partes. Los vagones transportaban fertilizantes minerales que, aunque no son explosivos, pueden ser peligrosos en grandes cantidades. Afortunadamente no se reportaron heridos, pero el choque planteó serias dudas sobre los protocolos de seguridad ferroviaria en la región. Los investigadores señalaron que uno de los mayores problemas fue la falta de comunicación entre el despacho y los trabajadores de la estación. De nuevo, error humano en el centro de otro accidente. Las fotos del lugar muestran las secuelas. Vagones volcados, el frente de la locomotora aplastado como una lata. Los equipos tuvieron que intervenir rápidamente para limpiar y evitar daños ambientales. Este accidente ocurrió pocas semanas antes del aniversario del peor accidente ferroviario de Bielorrusia en 1979, donde murieron más de 150 personas. Así que sí, ver otro tren con carga bielorrusa involucrado en un accidente, la gente lo notó. Esta vez no fue mortal, pero sin duda fue una llamada de atención. ¿Cuántos accidentes más se necesitan antes de que lleguen cambios reales a las vías? Desastre en cámara lenta. ¿Alguna vez has visto un desastre desarrollarse en cámara lenta? Captado en cámara en Dakota del Norte, el choque parecía sacado de una película. Un tren de carga de BNSF, cargado con tanques, se estrelló contra la parte trasera de otro que estaba detenido en las vías. No hubo explosión,
Solo un crujido espeluznante, prolongado, mientras el acero se arrugaba, los vagones volaban y las llamas se elevaban al cielo. Decenas de vagones descarrilaron. Varios tanques se incendiaron. Humo negro se alzó por kilómetros. Los equipos de emergencia actuaron de inmediato. Por suerte, nadie murió, pero el desastre dejó una escena carbonizada y muchas preguntas. ¿La causa? No detenerse a tiempo. Un simple error desencadenó una reacción en cadena de fuego. Cuando se trata de trenes tan enormes, ¿cómo puede un solo fallo provocar semejante caos? El horror ferroviario de Egipto. 11 de agosto de 2017. Lo que debía ser una tarde normal cerca de Alejandría, Egipto, se convirtió en caos. 2 trenes de pasajeros chocaron a toda velocidad y todo quedó registrado en cámara. Un tren que venía de El Cairo se había detenido en las vías. El otro, procedente de Port Said, nunca frenó. Chocó contra la parte trasera, lanzando vagones fuera de los rieles y aplastándolos como si fueran de hojalata. Más de 40 personas murieron. Más de 170 resultaron heridas. Las grabaciones muestran el tren avanzando. Y luego, el impacto. Escombros por todos lados. Gritos. Los lugareños corrieron, sacando sobrevivientes de los restos con sus propias manos. ¿La causa? Falla del sistema y error humano. Señales rotas. Mala comunicación. Nadie sabía que la vía no estaba libre. El público se enfureció. El sistema ferroviario egipcio ya estaba bajo crítica por su infraestructura obsoleta. Este accidente empeoró las cosas. No fue solo una colisión. Fue la prueba de que el sistema está roto. La peor tragedia ferroviaria de Grecia. Grecia fue sacudida por su desastre ferroviario más mortal, y las imágenes aún persiguen a muchos. El 28 de febrero de 2023, cerca de Tempi, un tren de pasajeros lleno de gente chocó de frente contra un tren de carga. Ambos iban a gran velocidad por la misma vía. El resultado: una bola de fuego, metal retorcido y tragedia. Más de 50 personas murieron, muchas de ellas estudiantes que regresaban a la universidad. Las cámaras de vigilancia y grabaciones de teléfonos captaron el caos. Llamas, ventanas rotas, gritos en la oscuridad. Parecía una zona de guerra. ¿La causa? Error humano y un sistema roto. Infraestructura obsoleta, sin tecnología de seguridad moderna, y un solo jefe de estación a cargo de un tramo crítico. Un solo error, y ocurrió el desastre. La indignación fue inmediata. Estallaron protestas en todo el país exigiendo justicia y reformas. No fue solo un choque, fue un trauma nacional, nacido de años de negligencia, captado en cámara con detalles devastadores. Choque con explosión de tuberías en Texas. Un tren chocando contra un camión semirremolque cargado con enormes tuberías de acero. Sí, pasó justo como te imaginas. En el condado de Midland, Texas, todo quedó grabado en cámara. El camión cruzaba las vías cuando un tren a gran velocidad lo impactó de lleno. Las tuberías salieron volando como misiles, atravesaron cercas, rebotaron en campos. Una casi golpea a los transeúntes. Parecía una escena de una película de Michael Bay. Milagrosamente nadie resultó herido, ni el conductor, ni el personal del tren, ni quienes grababan cerca. El cruce, sin barreras, solo luces de advertencia. Para camiones largos eso no basta. El accidente generó serias preocupaciones sobre la seguridad ferroviaria en zonas rurales. Y Midland ya conoce la tragedia. En 2012, un tren arrolló un desfile de veteranos, matando a 4 personas. Este nuevo incidente solo suma a la dolorosa historia del pueblo. Fallo de señal en República Checa. Justo afuera del tranquilo pueblo checo de Milapce, una mañana rutinaria se volvió mortal el 4 de agosto de 2021. Un error provocó una colisión frontal catastrófica entre trenes. Un tren express procedente de Múnich y un tren regional de cercanías terminaron en la misma vía. 3 personas murieron. Decenas resultaron heridas. El choque fue captado por cámaras tanto en la estación como dentro del tren. Las imágenes son escalofriantes. Todo parece normal. Y luego el impacto. Pasajeros lanzados, ventanas hechas añicos, humo por todas partes. Confusión, pánico, caos. Los investigadores rastrearon la causa a un fallo de señal. El tren express, al parecer, no respetó una señal de alto
posiblemente por error humano en la comunicación. Sea cual fuera la razón, el sistema falló en detenerlo. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, rescatando a sobrevivientes de entre los restos. El accidente encendió un debate urgente en la República Checa sobre sistemas ferroviarios envejecidos y la necesidad de modernizar la seguridad. No fue solo una colisión, fue prueba de lo que pasa cuando la red de seguridad falla. Infierno tóxico en tren. East Palestine, Ohio, un tranquilo pueblo convertido en zona de desastre el 3 de febrero de 2023. Esa noche, un tren de carga de Norfolk Southern descarriló. Más de 50 vagones se salieron de las vías. 11 de ellos transportaban materiales peligrosos. Uno de ellos, cloruro de vinilo. Al quemarse, libera gases tóxicos y cancerígenos. El accidente provocó una explosión masiva, captada por cámaras de timbre y tableros desde kilómetros de distancia. El humo llenó el cielo con una nube negra enorme. Para evitar una explosión mayor, los equipos realizaron una liberación controlada, encendiendo más fuego y forzando evacuaciones. Las familias huyeron. Se cerraron escuelas. Se dejaron mascotas atrás. Las imágenes parecían sacadas de una película de desastre. Después, la gente empezó a enfermarse. Erupciones, dolores de cabeza, garganta irritada, mientras los funcionarios insistían en que todo era seguro. El público no lo creyó. Algunos lo llamaron un mini Chernóbil. ¿La causa? Un rodamiento de ruedas sobrecalentado. Una pequeña falla mecánica con consecuencias enormes. Tragedia de transporte en Lagos. Lo ocurrido en Lagos, Nigeria, el 9 de marzo de 2023, fue devastador. Un autobús del gobierno, lleno de empleados camino a la oficina, intentó cruzar las vías justo cuando un tren de alta velocidad se acercaba a toda velocidad. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el tren impactó el costado del autobús, aplastándolo y arrastrándolo varios metros. Fue uno de esos choques en los que sabes, es grave. 6 personas murieron en el acto. Docenas más resultaron heridas, algunas de gravedad. Los equipos de rescate llegaron rápidamente, tratando de salvar vidas entre metal retorcido y vidrios rotos. Los testigos quedaron paralizados, algunos grabando, otros simplemente en shock. Los informes confirmaron lo que muchos temían. El conductor del autobús ignoró las advertencias claras del personal ferroviario e intentó ganarle al tren. Esa decisión imprudente terminó en tragedia y conmocionó a toda la ciudad. El gobernador declaró 3 días de luto. La indignación pública fue intensa. La gente no solo estaba triste, estaba furiosa. ¿Cómo seguimos perdiendo vidas en accidentes que no deberían ocurrir? Se hube desintegrado en las vías. Ocurrió en segundos, pero las imágenes son difíciles de olvidar. En julio de 2024, un tren de alta velocidad en el sur de Rumania chocó contra un SUV que estaba atascado en un cruce ferroviario. Las cámaras de seguridad lo captaron todo. El impacto destrozó el vehículo, esparciendo escombros por todas partes. ¿Por qué el SUV estaba allí aún no está claro? Tal vez el conductor intentó ganarle al tren. Tal vez el motor se detuvo. Sea como sea, el resultado fue catastrófico. Milagrosamente, los pasajeros del SUV sobrevivieron con heridas. Pero el conductor del tren no tuvo la misma suerte. Murió intentando detenerlo. El video se difundió rápidamente. La indignación pública no se hizo esperar. La gente exigió barreras ferroviarias más fuertes, advertencias más claras, lo que fuera necesario para evitar otra tragedia. Porque estos accidentes no son simple mala suerte. Son fallos que podemos corregir. Desastre del Thalys por deslizamiento de tierra. Un momento, todo tranquilo. Al siguiente, caos. En 2024, un tren de alta velocidad Thalys descarriló en Bélgica y los pasajeros lo grabaron todo. Cerca de las Ardenas, fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra. Lodo y escombros golpearon las vías justo cuando el tren tomaba una curva a toda velocidad. El impacto sacudió los vagones violentamente. Dentro, maletas volaban, los pasajeros gritaban y el pánico se apoderó del ambiente. Los videos muestran a personas aferrándose a los asientos, el chirrido de los frenos y luego, silencio. Milagrosamente,
nadie murió. Pero varias personas resultaron heridas y parte de la línea ferroviaria estuvo cerrada por varios días. Las autoridades culparon a la erosión de la pendiente, que no fue detectada y se agravó por las tormentas recientes. La naturaleza lo provocó, pero el sistema no estaba preparado, y con el aumento del clima extremo, los expertos advirtieron: esto podría no ser el último caso. Tren fuera de control en California. En San Bernardino, California, las imágenes son escalofriantes. En una pendiente montañosa empinada, un tren de carga perdió el control. Descendió a una velocidad aterradora, descarrilando en una maraña de acero y mercancía. Las cámaras de seguridad junto a las vías captaron cada segundo: el rugido, las chispas y finalmente el caos mientras los vagones volaban fuera de las vías como juguetes. No era la primera vez que este tramo causaba problemas. En los años 80, la misma área fue escenario de uno de los desastres ferroviarios más mortales en la historia de Estados Unidos. Y décadas después, el riesgo seguía allí. En el incidente de 2023, se informó que el tren iba sobrecargado y los sistemas de freno no fueron suficientes para detenerlo. ¿El resultado? Un desastre a alta velocidad que pudo haber sido mucho peor si hubiera llegado a las zonas residenciales cercanas. Afortunadamente nadie murió esta vez, pero las señales de advertencia estaban claras. Los expertos señalaron que la combinación de pendientes empinadas, cargas pesadas y protocolos de seguridad obsoletos hacían de este accidente no un hecho aislado, sino una bomba de tiempo. Fuga de etanol en Minnesota. Si un tren que transporta carga inflamable se descarrila, no te quedas a mirar, corres. Eso fue lo que pasó en Fairmont, Minnesota, en 2023, y alguien lo grabó todo en video. El clip comienza de forma tranquila, otro día más cerca de las vías. Luego, de repente, chirridos metálicos, vagones cisterna retorciéndose y carros volcándose como fichas de dominó. Un tren de carga cargado con etanol descarriló en medio del pueblo y el pánico se apoderó de todos. Alrededor de 20 vagones se salieron de las vías, varios de ellos cisternas que transportaban etanol, una sustancia altamente inflamable. Afortunadamente nadie resultó herido y los bomberos actuaron rápido para evitar una explosión. Pero el desastre paralizó calles, sacudió al pueblo y obligó a un esfuerzo masivo de limpieza. Las autoridades dijeron que la causa seguía bajo investigación, pero los vecinos no tardaron en culpar al mal estado de las vías y la falta de mantenimiento. No era la primera vez que Fairmont tenía problemas con el tren, y probablemente no será la última. Amtrak contra camión portacoches. ¿Alguna vez has visto a un tren enfrentarse a un camión cargado de autos? En Oklahoma, en 2021, una cámara de tablero captó uno de los choques más salvajes con un tren Amtrak. Y sí, fue intenso. Un camión semirremolque que transportaba varios vehículos quedó atascado en las vías en Thackerville. Antes de que alguien pudiera despejar el área, un tren Amtrak llegó a toda velocidad. No hubo tiempo para detenerse, ni posibilidad de evitarlo. El momento del impacto, caos absoluto. Los autos salieron volando del camión como juguetes. Algunos dieron vueltas en el aire, otros quedaron aplastados al instante. Parecía una escena de película, no la vida real. Por suerte, nadie murió, pero varias personas resultaron heridas, incluido el conductor del camión y algunos pasajeros del tren. ¿Y los daños? Increíbles. Metal retorcido, escombros por todas partes y autos despedazados como si fueran de papel. Las autoridades dijeron más tarde que el cruce no estaba diseñado para que camiones largos lo cruzaran fácilmente. El camión quedó atascado en la inclinación y cuando vieron venir el tren, ya era demasiado tarde. Esto desató un gran debate sobre la mejora de los sistemas de advertencia y el rediseño de cruces peligrosos, especialmente en zonas rurales donde la visibilidad es limitada. La curva mortal de España. Una curva cerrada, un error imprudente. Y en segundos, tragedia. En julio de 2013, España fue testigo del accidente ferroviario más mortal en décadas cuando un tren de alta velocidad descarriló a las afueras de Santiago de Compostela. ¿La causa? La velocidad. Y no solo un poco. El tren iba a más del doble del límite permitido,
180 kilómetros por hora en una zona de 80 kilómetros por hora, justo al entrar en una curva cerrada. Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que todo salió mal. Se ve al tren entrando en la curva y luego, el desastre. Vagones que se levantan de las vías, giran de lado y chocan contra un muro de concreto. Metal destrozado, chispas volando y escombros explotando por todos lados. Es un momento congelado en el tiempo y grabado para siempre en la memoria de España. El choque mató a 80 personas y dejó a más de 140 heridas. Muchos iban hacia la ciudad para un festival. Familias destrozadas en segundos. Las investigaciones revelaron que el sistema automático de frenado del tren había sido desactivado al acercarse a la curva, dejando todo en manos del conductor. ¿Ese conductor? Estaba hablando por teléfono segundos antes del descarrilamiento. Error humano y falla del sistema. Una vez más, la indignación pública fue inmediata. ¿Cómo un sistema ferroviario tan moderno podía permitir una tragedia así? La gente exigió mejores sistemas de seguridad, monitoreo más estricto y verdadera responsabilidad. Choque en la escalera de Chicago. ¿Esto? No es tu accidente de tren típico. Es simplemente extraño. En 2014, un tren de la Autoridad de Tránsito de Chicago llegó a la estación O'Hare y no se detuvo. Literalmente siguió de largo. En lugar de frenar, el tren subió al andén, chocó contra el tope y luego literalmente trepó la escalera mecánica como si intentara alcanzar un vuelo. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad y sí, parecía una escena sacada de Grand Theft Auto. Docenas de pasajeros fueron lanzados de sus asientos. Algunos resultaron heridos, pero afortunadamente nadie murió. ¿La causa? La operadora se quedó dormida al mando. Sin broma. Ella misma admitió haberse quedado dormida, y ni siquiera era la primera vez que le pasaba en el trabajo. Una señal de alarma total. Las imágenes muestran lo salvaje que fue. El tren a medio subir por la escalera, metal doblado, cristales rotos. Los empleados del aeropuerto y los servicios de emergencia estaban parados sin creer lo que veían. Después del accidente, las autoridades del CTA impusieron medidas estrictas sobre los horarios y protocolos de fatiga de los operadores. Pero esto encendió una conversación más amplia. ¿Cómo permitimos que personas responsables de la seguridad pública trabajen en condiciones en las que se están quedando dormidas? Choque con camión en Schertz. Cuando un tráiler se queda parado en las vías y un tren viene a toda velocidad, solo hay un desenlace, y no es bonito. En 2023, Schertz, Texas, fue escenario de un choque impactante, todo grabado por conductores atónitos cercanos. Un enorme tráiler de 18 ruedas quedó atascado al intentar cruzar las vías. Segundos después, un tren de carga llegó a toda velocidad y destruyó por completo el remolque. Sin frenos, sin tiempo, solo impacto total. El choque lanzó escombros como metralla, partes metálicas, carga, todo, dispersándose por la carretera y campos cercanos. Videos de cámaras de tablero y celulares muestran el momento violento con claridad. Fue ruidoso, fue rápido y fue aterrador. Un segundo el camión estaba allí, al siguiente, desaparecido. Por suerte el conductor logró saltar a tiempo. No se reportaron heridos. Pero fue un llamado de atención que pudo haber terminado mucho peor. Las autoridades luego señalaron que muchos cruces ferroviarios, especialmente en zonas rurales o industriales, no están diseñados para que tráileres grandes los crucen con seguridad, sobre todo cuando hay curvas cerradas o visibilidad limitada. Basta una mala decisión o un cálculo incorrecto para que ocurra lo que pasó en Schertz, desastre ferroviario en Georgia. Para 2023, Norfolk Southern ya estaba bajo fuerte crítica, y luego ocurrió Warner Robins, Georgia. Otro tren de carga, otro descarrilamiento. Esta vez, en el corazón del estado, un tren de Norfolk Southern se salió de las vías a mitad de su ruta, sumando más leña al fuego de la opinión pública. Aunque el descarrilamiento no causó heridas graves, las imágenes y el caos generado dejaron muchas preguntas abiertas. Vagones cargados con materiales industriales cayeron uno tras otro, dejando un tramo de vía destruido y escombros esparcidos por el área. Los habitantes estaban en alerta, especialmente con lo ocurrido en East Palestine todavía fresco en la memoria colectiva. La causa, aún en revisión.
pero nadie se sorprendió demasiado. Para ese momento, Norfolk Southern ya había acumulado múltiples accidentes en pocos meses. Muchos señalaron al mal mantenimiento, infraestructura envejecida y falta de supervisión de seguridad como culpables. Equipos ambientales actuaron de inmediato, revisando fugas o materiales peligrosos. No se reportó contaminación mayor, pero el mensaje fue claro. Algo en el sistema no funciona. Descarrilamiento masivo en Oklahoma. Cuando 30 vagones de tren se salen de las vías en medio de una zona metropolitana, sabes que el caos es inminente. Y eso fue lo que pasó entre Moore y Norman, Oklahoma, en 2023. Un enorme tren de carga de BNSF descarriló justo al sur de la ciudad de Oklahoma, haciendo que los vagones cayeran como fichas de dominó cerca de la calle Southwest 34 y la autopista I-35. Todo quedó grabado. Vagones doblándose unos sobre otros, escombros por todos lados y el tráfico completamente paralizado por horas. Milagrosamente, nadie resultó herido, pero el caos fue real. Equipos de emergencia, policía y unidades de materiales peligrosos acudieron al lugar, tratando de identificar la carga del tren y qué tan grave podía ser la situación. Las autoridades no han confirmado aún qué provocó el descarrilamiento, pero los residentes señalaron rápidamente que ese tramo ya había tenido problemas antes. Y con tantos trenes de carga pasando por áreas densamente pobladas, la preocupación está creciendo. No fue un desastre explosivo, pero sí fue extremadamente disruptivo. Se cerraron carreteras, el tráfico colapsó y la limpieza tomó varios días. El caos ferroviario en India. 13 de enero de 2022. Lo que comenzó como un viaje rutinario de Bikaner a Guwahati se convirtió en una pesadilla mortal en Bengala Occidental. El tren expreso descarriló a alta velocidad. La causa: un peligro trágico y demasiado común, ganado en las vías. El tren avanzaba a buena velocidad cuando, de repente, impactó contra animales cerca de la zona de Domohani. El golpe hizo que varios vagones se salieran de las vías y chocaran entre sí con una fuerza aterradora. Pasajeros salieron despedidos de sus asientos, el equipaje cayó desde los portaequipajes y el ruido ensordecedor. Las consecuencias fueron desgarradoras. 9 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas. Los equipos de rescate trabajaron durante toda la noche, intentando cortar el metal retorcido para llegar a los sobrevivientes atrapados entre los restos. Los videos del lugar mostraban vagones volcados, caos sobre las vías y a los vecinos ayudando incluso antes de que llegaran los servicios de emergencia. La red ferroviaria de India, aunque inmensa, enfrenta desafíos constantes, especialmente en materia de seguridad en zonas rurales. Ganado suelto, falta de cercas y tiempos de respuesta lentos son problemas que han existido por años. Las autoridades prometieron una investigación completa y mejores medidas de seguridad, pero para muchos fue un déjà vu, otro accidente causado por problemas que llevan años discutiéndose. Desastre de señalización en Bangladesh. Una señal equivocada, y en un instante, 2 trenes chocaron con fuerza mortal. Eso fue lo que ocurrió en octubre de 2023, cuando una colisión catastrófica sacudió Bhairab, Bangladesh. Un tren de pasajeros circulaba por la vía principal, cuando un tren de carga ingresó a la misma vía y se dirigía directamente hacia él. El choque fue violento. Acero retorcido, vagones volcados y gritos llenando el aire mientras los trenes colisionaban de frente. Al menos 17 personas murieron y decenas más quedaron gravemente heridas. ¿La causa? Un error humano y de señalización. Las autoridades confirmaron luego que los protocolos de seguridad habían fallado completamente. Un solo fallo de coordinación desencadenó una tragedia que nunca debió haber ocurrido. Las impactantes imágenes muestran a equipos de rescate sacando personas de compartimientos aplastados, con lugareños ayudando como podían. Los daños fueron enormes. Secciones completas del tren quedaron destrozadas. Esto no fue solo un accidente ferroviario. Fue un momento que expuso fisuras profundas en el sistema. Un sistema donde un pequeño error puede costar decenas de vidas. El infierno rodante de Canadá. Todo comenzó con un tren de carga sin supervisión y terminó con una ciudad envuelta en llamas. El 6 de julio de 2013, en Lac Mégantic,
Quebec, un tren sin conductor que transportaba petróleo crudo descendió por una pendiente y descarriló en el centro del pueblo. Lo que siguió fue espantoso. Explosiones iluminaron el cielo nocturno y el fuego arrasó edificios como si fueran de papel. Cámaras de seguridad captaron la bola de fuego elevándose por encima de los techos. Caos en todas direcciones. El tren había sido dejado en una pendiente sin frenos adecuados ni vigilancia, sin maquinista, sin segunda oportunidad. Y para cuando llegó a Lac-Mégantic, ya era una bomba en movimiento. 47 personas murieron. Decenas de edificios fueron destruidos. El daño ambiental, enorme. El petróleo crudo se filtró en la tierra, el agua y en la vida de todos los que quedaron atrás. Investigaciones posteriores revelaron una verdad brutal. Protocolos de seguridad deficientes, recortes de costos y negligencia humana fueron los culpables. Esto no fue un accidente. Fue el resultado de un sistema roto. La luz verde fatal en Alemania. 2 trenes. Una vía. 0 advertencia. El 9 de febrero de 2016, en Bad Aibling, Alemania, 2 trenes de cercanías colisionaron de frente tras un error fatal de señalización. El despachador había anulado manualmente el sistema, dando por accidente luz verde a ambos trenes. Lo que siguió fue un choque a alta velocidad en una curva ciega, en pleno bosque. Una cámara de un auto cercano captó el humo y el caos segundos después del impacto. El daño fue brutal. Vagones destrozados, ventanas explotadas, metal doblado. 12 personas murieron. Más de 85 resultaron heridas. Los rescatistas llegaron rápidamente, sacando sobrevivientes de los compartimientos aplastados. Después se reveló que el despachador estaba distraído, jugando con su celular mientras estaba de turno. Un momento de descuido que se volvió letal. Fue condenado posteriormente a prisión. El desastre por exceso de velocidad en Japón. Llegar unos minutos tarde no debería costar vidas, pero en Amagasaki, Japón, eso fue exactamente lo que pasó. El 25 de abril de 2005, un tren de cercanías descarriló tras tomar una curva cerrada a casi el doble del límite de velocidad. El conductor, de apenas 23 años, intentaba recuperar el tiempo perdido, presionado por reglas estrictas de la empresa y miedo al castigo. El tren se estrelló contra un edificio de apartamentos con una fuerza devastadora. Más de 100 personas murieron y más de 500 resultaron heridas. Los vagones quedaron aplastados, las ventanas rotas y secciones enteras del tren colapsaron. Las imágenes del lugar muestran acero retorcido y equipos de rescate trabajando frenéticamente para encontrar sobrevivientes entre los restos. Las investigaciones revelaron una cultura laboral tóxica. Los conductores eran fuertemente penalizados por demoras mínimas. El joven operador ya había sido disciplinado semanas antes por llegar 90 segundos tarde. Gracias por ver el video. Deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Cuídate mucho allá afuera y nos vemos en el próximo.